adelante, a lo largo y a lo ancho del territorio latinoamericano, así que bueno, bienvenido Rumi. Hola Rumi, ¿cómo estás? Bienvenido. Allí ancho que pone cuna. Les digo cómo están mis hermanos y hermanas. ¿Cómo estás, hermano, hermana? Tenemos una mesa muy amplia. También está Cris. Hola, Cris. Hola, Leila. Hola, la gente de La Imposible. Bueno, un placer estar de nuevo acá con ustedes. En este caso, venimos a acompañar a los chicos. Así que nada mejor que con todo esto lo que vamos a hablar, a contar y bueno, amenizar con un poco de música también. Con esa guitarra que llevas puesta. Y de este lado tenemos un bombo. ¿Quién lleva ese bombo? Y también trajo acá la bandera y pala. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andan? Julieta Abril es mi nombre. Hola, Juli. Un gusto y bueno, contenta de estar acá compartiendo. Gracias por la invitación. Juli, bueno, es una Bienvenidos. compañera acá de Zona Oeste, de la Sociedad de Fomento La Prida. Bueno, de ahí nos conocemos a través de algunos compañeros. Mati es un compañero también, que a través de Mati lo conocía acá Rumi. Bueno, ella es una compañera trabajadora de la cultura también, muy importante de Zona Oeste, socióloga la compañera, también nos va a estar compartiendo alguna información en relación al movimiento plurinacional feminista, así que bueno, también feliz de tenerla aquí con nosotros. Además vamos a estar compartiendo un poquito de música en vivo. Sí, bueno, con Rumi vamos a estar charlando acerca de la descolonización del pensamiento, del cuerpo, como mencionábamos hace rato, de la otra historia, la historia, no la historia escrita con la pluma liberal, sino la otra historia, la historia de los invisibilizados, de los ninguneados, de los afrodescendientes, de los gauchos, los criollos, de los pueblos originarios. Así que bueno, la verdad que muy, muy contento de que este encuentro se haga posible. Vamos a ir con una chacarera que es una chacarera de Bebe Ponti y Horacio Venegas, la música. Acá bueno, con Cristian en guitarra y voz, con Juli en el bombo. Para cantar he nacido, soy copla que el viento se va. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo de fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas. Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Eso. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera. Miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. Porque su canto florece en las manos del que la siembra. Si el canto no se levanta como la hoguera en el fuego, si no libera las penas de lo que estamos en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Contanos un poquito, ¿cómo es tu historia? Bueno, a ver, ¿cómo decirlo? De padre, Coya Quechua, y de mamá, de Aita Calchaquí, así que bueno, de esas dos partes tenemos un poco una combinación. Mi hermano a veces dice explosiva, dice. Porque, Poder. claro, sí, y después, bueno, nada, ellos en los 60 vinieron para acá, para Buenos Aires, cada uno por su lado, y bueno, como todo provinciano o que viene del interior. ¿Se conocieron acá? En Buenos Aires, acá en la Villa 31, y ahí empezamos a nacer nosotros, ahí nací yo. Mi hijo tuvo una militancia muy fuerte ahí en lo que fue en lo que era el barrio Martín Miguel de Güemes, lo que era la zona de Vaperón, ahí donde tuvo que ver toda la lucha de lo que era el movimiento villero peronista, él llegó a ser dirigente. Bueno, nada, toda esa cultura, una cuestión así que después, bueno, nuestra familia fue perseguida por la AAA y después por el terrorismo de Estado, y así que bueno, nada, la historia de que casi todo lo que lucharon en eso, en los 60 y en los 70. Y bueno, después, a partir de 1992, para nosotros fue como un tiempo como de quiebre, ¿no? Porque
ahí fue donde empezamos a rescatar toda esta cuestión de nuestra cultura, ¿no? O sea, si bien mi viejo desde muy chico nos hablaba del Incario, de los Tiwanacotas, de los Paracas, de los Nazca, eh, a partir de 1992 fue como que nos empezamos a sacar como una especie de venda, y a la vez también empiezan a suceder cosas como de repente en la región y en el continente, donde empieza a caminar la palabra de los abuelos, de los mayores, ¿no? Entonces, diciendo que hace más de 500 años nuestros abuelos sabían que iba a venir un tiempo de oscuridad, que no sabían qué era lo que iba a pasar, pero que se venía un pachacute de oscuridad, que pachacute significa como un tiempo de cambio. Eso te iba a preguntar. Claro, puede ser a veces de luz y puede ser de oscuridad. Entonces, ellos sabían de que se venía algo feo, algo malo. Entonces dijeron, bueno, que cada familia, que sabían que venía un momento feo, un momento de oscuridad, entonces decían que cada familia, que cada ayu sea un custodio y guardián de su cultura, porque iban a venir, iban a profanar todos nuestros templos, iban a venir, iban a hacer una gran matanza, bueno, todo lo que ocurrió en esos 500 años. Claro. Entonces, la idea era de que cada familia resguarde dentro, puertas para adentro, para que vaya pasando de generación en generación, y que en un momento iba a volver a salir de vuelta ese tiempo de luz, que se cumplió justamente cuando fueron los 500 años de 1992. Y nada, entonces ahí un poco sentimos que me sentía protagonista por primera vez de algo, ¿no? Porque siempre me sentí como trasplantado, porque la verdad que no era como dice el tema, no soy ni de aquí ni de allá, porque no daba con el estereotipo del porteño, digamos, ¿no? Tal cual. Entonces, ahí era también donde teníamos que luchar contra todo, empezar a construir una identidad, ¿no? Que tenía que ver con una raíz muy profunda, que no tenía nada que ver con Argentina, porque la Argentina la Argentina y todos los demás países son como recién nacidos a comparación de lo que son las culturas ancestrales. Entonces, ahí empezamos a trabajar mucho con el tema de empezar a rescatar y revalorizar y poner en práctica, por ejemplo, todas nuestras ceremonias. Todas las ceremonias, en su momento, creo que las que más se conocían en ese momento era la de la ceremonia de la Pachamama y la de la fiesta del Sí. sol, que es el Inti Raymi. Entonces nosotros empezamos a hacer un trabajo acá en la ciudad, de empezar a rescatar todas las demás ceremonias, ¿no? Con el calendario andino, calendario lunar y solar. Y ahí nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Con todo este tema de la descolonización y demás, porque, por ejemplo, nosotros acá, por tirar una, ¿no? Lo que sería para el solsticio de verano, nosotros acá estamos festejando el solsticio de invierno, porque toda la imagen de la propaganda de la gaseosa De la del gaseosa. norte, y acá Con preparamos, la ¿no? playa, ¿viste? Claro, preparamos acá el arbolito de Navidad, como si fuera que estuviéramos Como en el sí, invierno. Todo Y- trasladado, culturas que nos han trasladado y que nos han impuesto, digamos, por el neoliberalismo. Sí. No, pero aparte no tiene nada que ver, porque de repente con esa fecha trasladada al norte, sí, en el norte es el solsticio de invierno, pero acá estamos en el hemisferio sur, y en el hemisferio sur es el solsticio de verano, o sea que acá se acostumbran a comer copiando esa festividad. Acá comemos cosas de invierno en pleno verano, que no tiene nada Sí, que sí, ver. tal cual, Claro. es cierto, y uno lo tiene tan naturalizado. Sí. Y qué difícil, Rumi, es mantener también lo que vos decías, tras años de lucha, estas familias que quisieron y pudieron también perpetuar la cultura, sus valores. Claro. Qué difícil, ¿no? Con todo esto que nos impusieron, es muy difícil también, y lo han hecho. Sí, por suerte, muchas familias han sido esas guardianas de la tradición, que han sido muy custodios. Entonces, a partir de 1992 nos dicen que todas esas familias que han guardado toda esa tradición a puertas abiertas, era el momento de abrirlas y compartirlas. Que todos los que nacieron en este continente pasan a ser originarios, que no importa el color de piel, que no importa su descendencia, que los hermanos descendientes de europeos iban a tener la misma necesidad que los mismos originarios de En este esta continente, que claro, de volver a conectarse. Y bueno, entonces en Rumi, base a eso nosotros ¿te empezamos a parece trabajar. si vamos a una tanda y Dale, seguimos? dale. Seguimos con esto, es muy interesante. Compañero aquí. Así que bueno, Rumi, queríamos preguntarte que nos contaras un poquito
en relación a qué es el Tahuantinsuyo. Buena pregunta. En realidad, bueno, nosotros conocemos como, por lo que nos enseñaron en los colegios y por lo que también tomó contacto la cultura occidental, como el Imperio Incaico. A todas acá las confederaciones de pueblos y de naciones le llamaron el Imperio Azteca, el Imperio Maya, el Imperio Inca, y nada muy lejos de eso, digamos, ¿no? Para nosotros son confederaciones, ¿no? Que es el Tahuantinsuyo. Cuando hablamos del Tahuantinsuyo, podemos hablar de que no existía la propiedad privada, no existía el dinero, no existían las cárceles, no existían los hospitales, era realmente el sumas causa y el buen vivir, digamos, no era gente que tenía otro nivel de conciencia, porque en realidad ellos tenían todo el oro y toda la plata para poder hacer monedas y miles y millones, pero que en realidad sabían que si llegaban a implementar ese sistema monetario iba a existir lo que existe hoy, que es la desigualdad. Entonces, hoy en día vivimos entonces eso es el Tahuantinsuyo. Tawa significa 4, Inti significa sol y Suyo significa la región. Entonces serían como las 4 regiones del sol, con el centro que es el Cosco, que sería como el ombligo, y después, bueno, acá está representada en la Huipala, que por ejemplo, bueno, el sur seríamos nosotros como el Collasuyu, el rojo el Chinchasuyu, y así, bueno, hay 2 colores más, y después los colores del arco iris son lo del Cusco, lo del Cosco, mal llamado, Cusco mal llamado porque ya está castellanizado. Entonces ahí fue donde esta confederación se empezó como a expandir en todos los Andes, digamos, ¿no? Y fue donde, por ejemplo, tuvieron con muchos pueblos como una integración así pacífica, digamos, ¿no? O sea, no, porque cuando uno habla de imperio ya se denota que te iban y te invadían, digamos, ¿no? Entonces esto era completamente todo lo contrario, digamos. Eso, Rumi, que nombrás, me parece súper importante porque, bueno, en las universidades o en cualquier charla que se tiene a menudo al sentido común, generalmente la gente, incluso, bueno, antropólogos, arqueólogos, científicos, siempre hablan del Imperio Inca. Entonces, yo he estado, bueno, he conocido a Carmelo, a tu padre, Claro. y a él lo escuché, me acuerdo, por primera vez hablar del mal llamado Imperio Inca. ¿Vos nos podrías contar un poquito por qué está mal? O sea, ¿por qué está mal decir Imperio Inca en relación a las categorías, a esta categoría de imperio? ¿Por qué no está bien pensar a la organización política ancestral de hace 500 años y llamarla a través de una categoría que es europea? Tal cual, porque ahí metieron toda la cuestión de los imperios de Europa, como acá, porque o sea, quedó calificado el Inca como un rey. Y el Inca en realidad era un estado de conciencia, porque In significa, viene el diminutivo de Inti, que significa sol o luz o calor, y Ka significa de Kai, de ser o estar. Entonces, si juntamos las dos, el Inca sería como una especie de ser de luz, o un ser luminoso, como lo fue Buda, como lo fue Krishna, como lo fue el mismo Cristo, si se quiere. Entonces, ellos, por ejemplo, no teníamos reyes, no teníamos emperadores, lejos de eso. Y tampoco eran que sometían a los pueblos así, de esclavizarlo, porque no había necesidad. No había necesidad, porque en realidad, digamos, era el tema así de expandir toda una política, si se quiere, ¿no? De integración, o sea, como de patria grande, si se quiere, ¿no? De ser todo un... Hoy en día se utiliza la globalización que nos meten el inglés, bueno, en aquel momento era el quechua, pero se respetaban las demás lenguas, respetaban las demás culturas. De hecho, por ejemplo, era tal así que de repente que el pueblo que se integraba, por ejemplo, pasaban sus dioses, por así decirlo, al Cusco, pero lo que sí tenían era que tenía que tener una relación directa con lo que sería adorar al sol y adorar a la madre tierra, digamos, ¿no? Porque esas son como la dualidad, digamos, ¿no? Todo es dual, digamos, para nosotros. Entonces, cuando hablamos de esto, de lo que tiene que ver con el Imperio Incaico, mal llamado Imperio Incaico, que es bien así, porque ahí es donde nosotros chocamos mucho con los ólogos, por así decirlo, porque ellos manejan otra historia que es diferente a la de nosotros, porque la de nosotros va pasando de generación en generación. Por eso le hablaba de que cuando el Tahuantinsuyo no existía la propiedad privada. De hecho, cada niño o cada niña que nacía, ya nacía con el derecho a la tierra, que en el momento que se casaba, existía lo que le llaman la minga, pero que en realidad es la minca. Toda la comunidad iba, si se casó una pareja, le hacían la casa.
estaba garantizado todo eso. O Claro. sea que la minga, el término minga viene de Claro, que es ese ese trabajo, ritual, digamos. claro, el trabajo comunitario, porque nosotros tenemos valores que es el AINI, que es la reciprocidad. Después tenemos el Yachay, que tiene que ver con la sabiduría, los Chacarruna, que eran los hombres y mujeres que eran hombres y mujeres puente que conectaban con el espacio, que eran como los jamautas, que ya más que nada eran los sabios. Entonces había toda una serie bueno, el Inca, digamos, ¿no? Los jamautas, que eran los sabios científicos. Entonces, digamos, imagínense que hasta trepanaban La moneda no existía. No existía por la ejemplo, moneda. No era necesario. No era necesario, y eso que estaban los templos en oro, sí, por ejemplo, le daban una connotación espiritual al oro, una representación al sol, y a la plata, a la luna. Al sol, el oro decían que era el sudor del sol, y la plata era la lágrima de la luna. Entonces, qué lindo. claro, Sí, y los templos estaban todos alineados a los solsticios, a los equinoccios, digamos, ¿no? Entonces, el calendario totalmente diferente, porque nosotros tenemos un calendario de 13 meses lunares por 28 días, entonces si uno multiplica 13 por 28 da 364, más ese día fuera del tiempo te da exactos 365 días. Porque nosotros estamos regidos bajo un calendario que es gregoriano, por Gregorio no sé cuánto, y que se le antojó a un rey que se llamaba Julio, de que, bueno, no sé qué, bueno, ahora va a poder, se llamó Julio. Después había otro que se llamaba Augusto, y dijo, no, si Julio tiene, yo también quiero, entonces ahí fueron y por eso falla. Por eso los meses y ahora, o sea, no tendríamos estos meses y, por ejemplo, los días, a ver si estoy... por ejemplo, julio tiene tantos días, agosto tiene tantos días, eso ya no Viste que dejaría de algunos existir. tienen, claro, 31, en realidad son todos de 13 meses de 28 días. Y febrero, por ejemplo, que Y bueno, ahí donde falla, porque cada 4 Claro. años está el año bisiesto, que le llaman, no sé, porque le sobran un par de horas, a veces le sacan, le ponen. y se lo mandan a febrero. Claro, pero no solamente acá en este continente, sino en la mayoría de las culturas ancestrales tienen esos calendarios. Entonces, bueno, y así como eso tenemos un montón de cosas. La huipala, ¿de dónde la sacaron? Es el emblema de que representa el arco iris. Entonces, todo lo de nosotros está relacionado a la madre de la naturaleza, porque, por ejemplo, para nosotros todo tiene vida y todo tiene espíritu. Las montañas son apus, por ejemplo, nosotros acá tenemos el Apu Aconcagua, que es un señor que se lo honra, por ejemplo, para cruzar un río se pide permiso, para subir una montaña se pide permiso con hojas de coca, se hacen como una serie de ceremonias, se invocan a la lluvia, se invoca a la madre tierra, digamos, hay toda una relación muy fuerte, digamos, que todavía hoy en día existe, más allá de que en alguna se amalgama con el cristianismo, digamos, Sin ir ¿no? más lejos, los primeros de agosto. Los primeros tal cual, Ahí muy va. bien. No sé si en febrero también. Pachamama, sí. Sí, también, que es la de carnavales, también el Puglia. Sí. Entonces hay... El Puglia que comúnmente lo utilizan los riojanos. Mira, muy bien, claro, porque hasta ahí también llegó el Collasuyu, que sería como la región sur del Tahuantinsuyo, porque hablábamos de que Tahua significa 4, cada una de las regiones está representada norte, sur, este y oeste. Entonces, la línea blanca para nosotros representa el sur. La que está en el centro. La que está en el centro. Entonces, ahí está el sur de Bolivia, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, hasta hay como 7 provincias, y norte de Chile. 7 provincias de lo de hoy llamada República Argentina conformaban antes el Tahuantinsuyo. Por de hecho está Xincal en Catamarca, digamos, ¿no? Que la presencia inca acá en lo que hoy llamada Argentina, digamos, ¿no? Entonces así encontramos varias confederaciones. Por ejemplo, nosotros hay 3 grandes confederaciones, por ejemplo, hacia nivel continental. Una es la Confederación del Águila, que es lo que sería la náhuatl y los mexicas de México y lo que sería hoy Canadá y Estados Unidos. Después está la Confederación de los Mayas, que es la Confederación del Quetzal. Nosotros en el sur, la Cordillera de los Andes, y la Confederación del Cóndor. En la Amazonía, la Confederación de la Anaconda. Que tiene que ver con los animales autóctonos del territorio, ¿no? Claro, porque para nosotros son animales sagrados y son animales de poder. Fíjense cómo fue que acá por ejemplo, el puma pasa a ser hay leyes para que lo casen, pasa a ser, como tiene un nombre, ahora no me acuerdo, lo mismo las llamas, lo mismo todos nuestros auquénidos, que son nuestros animales sagrados, son perseguidos y los fueron cambiando, ahora trajeron oveja y no sé qué otras cosas, qué otros animales más. El cóndor. Claro, y al cóndor hoy en día también cómo los están envenenando y demás. Entonces para nosotros todos son animales sagrados. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el cóndor representa al Hanan Pacha. La llama y los pumas representan al Caipacha, que es este espacio. La serpiente y las tortugas representan el espacio de abajo, que también para nosotros en esos 3 espacios hay vida.
Rumi, ¿te animás a pedirles un tema acá a los músicos que están acá? Un tema y luego seguimos. El que vos quieras, a ver. No, bueno, siguiendo, porque siempre le contaba que tuve la suerte de estar ahí en San Juan y haber conocido, bueno, no solamente a los pueblos originarios de ahí, que son los huarpes, que ellos también formaron parte de esta confederación. Ujú. Así que también del buen vino, esa tierra hermosa que tiene, la verdad que los sanjuaninos Son me nada abrieron más. los brazos, todo, y así que bueno, con esas tonadas cuyanas que vienen haciendo, que me hacen sentir como si estuviera allá en el Sonda ahí Qué bien, hermano. del Sonda, digamos, ¿no? Sí, allá en San Juan decimos, bueno, el viento sonda es un viento cálido, seco, entonces los sanjuaninos decimos, a ver si viene un sonda, a ver si refresca. Tanto calor, hace 40 grados de Mal, calor. ¿no? Por eso, bueno, la cultura cuyana, la verdad, bueno, en relación a lo que contaba Rumi acá, los huarpes, no la quiero hacer tan larga, ¿no? Para tocar, justamente, pero es importante, ya que citas a los huarpes, la música cuyana, ya me das el pie para hablar de esto, ¿no? La música cuyana tiene una función social que tiene el legado de nuestros hermanos los huarpes, justamente, que es el homenaje comunitario. La música cuyana tiene una función social, un sentido comunitario muy importante, en donde siempre se está homenajeando a un otro, ya sea un niño, una niña, una persona grande, un amigo, una pareja, un matrimonio, lo que fuere. Entonces la tonada cuyana es parte de un ritual, que es el ritual que se regala la tonada, se regala la flor. Entonces vamos a tocar una tonadita cuyana y después voy a seguir contando un poquito. Y una ronda de torcasas se ronda en los sausales. Soy niño de nuevo, magia en la tarde, pájaro y canto, hueca en el polvaredal, para Cuyo enamorado, mi canto regresará. Armando Tejada Gómez, muy importante para nuestra cultura nacional, latinoamericana, ya que, bueno, Armando Tejada Gómez, junto con Mercedes Sosa, Matus, Tito Francia, y otras personas muy importantes de nuestra cultura, generaron y desarrollaron el manifiesto, el nuevo cancionero, un manifiesto político, cultural, que, bueno, la visión que tenían era de integrar todo lo que era la música, nuestra región, nuestra música, defenderla, pensando siempre desde nuestros derechos. Y tal es así, bueno, esto fue en la década del 60, que surge desde Mendoza, en la región de Cuyo, y tal es así que este nuevo cancionero se expande a nivel latinoamericano, en donde se integra después, bueno, se suma Víctor Jara, se suma Gilberto Gil, se suma Caetano, se cima Citarrosa, bueno, y un montón de otros actores. Integrando músicas, ¿no? Sí. De la región, digamos. La región, sí. Bueno, es muy importante, citarlos porque en este marco, acá con Rumi, porque justamente lo que es la globalización, bueno, el neoliberalismo, la colonización, que no dejan... Gira bajo el cielo, su silueta es un baile de la cueca que sube al aire volando va. Ay de mí, ay de ti, no hay abuela que enamore más, que ha matado lo que acorté. ¡Dale, chango! ¡Y eso! Amada Eulogia Cortés, los duendes de la cueca te andan buscando. Otra, compadre, entre el pañuelo y las copas de vino, los duendes del vino te andan llamando. El territorio de Jáchal es una localidad de la provincia de San Juan, al límite con la cordillera, con Chile. Entonces, justamente en Jáchal tenemos todo lo que es la minera, extractivista, así que justamente por eso se llama Nacida en Agua de Guerra. En Jáchal
¿puedo comentar algo? Se hizo hace poquito la última cumbre de los pueblos en defensa del agua, esa fue la última cumbre, así que bueno, hay un montón de hermanos, de hermanas que están organizando, que están encontrando y que están resistiendo con mucho valor y con mucho esfuerzo, y también están logrando muchas cosas en defensa de sus recursos y en el cuidado de la madre tierra, ¿no? Porque en realidad somos parte de la tierra, entonces cuando atacan la tierra nos están atacando a nosotros, a nosotras, bueno, ahí están los pueblos resistiendo, toda una esperanza. Esos son los de los guerreros del arcoíris que hablaban que iban a venir en este tiempo. Y aparte también otro dato histórico también, que por ahí anduvo mucho San Martín y por ahí creo que cruzaron también en su momento. Así que tiene esa estirpe, digamos, en ese pueblo, digamos, de Hachal. Selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina. Estamos aquí con Rumi, compañero querido, que recién nos estaba contando en relación, bueno, a lo que son los pueblos originarios, los pueblos huarpes, todo el acompañamiento que han tenido en el acompañamiento de la lucha histórica en relación a San Martín. Así que bueno, ¿quién mejor que vos para seguir contándonos y profundizar en relación a estos temas que son fundamentales para la memoria de nuestro pueblo, Rumi? Sí, o sea, es que a mí me gusta hablar más o menos de los 80, de 1780, 1880 y 1980. Porque, por ejemplo, en 1780 fue el levantamiento de Túpac Amaru con Micaela Bastida. La lucha acá en la parte andina siempre fue en dualidad. O sea, estuvieron no solamente Túpac Amaru, sino también tuvo su esposa, que era Puyucaguas Micaela Bastidas. También estaba Tomás Catari con Cruz Ayauri, y después Juliana Paza, que después toma el nombre de Túpac Amaru y de Tomás Catari por Túpac Katari, y Bartolina Sisa. Y después también en su momento fue Juana Zurduy con Ascencio de Padilla, mucho después, ¿no? Pero, por ejemplo, todo lo que fue lo del 25 de mayo, ahí había con Mariano Moreno, Castelli, Belgrano, ellos un par eran abogados que habían estudiado en Chuquisaca, ellos habían visto todo el atropello que habían hecho, ¿no? Con todo lo que hicieron contra los pueblos. Porque en realidad lo que pasó con lo de Túpac Amaru fue que en realidad fue también una lucha pluris, si se quiere, ¿no? Porque claro, no solamente estaban los andinos, sino también estaban los afros, porque ahí está Antonio Blitas, que hablábamos el otro día, que era un descendiente afro, que cuando Túpac Amaru empieza con la lucha, empieza a liberar pueblos y se suman también los hermanos afros. Entonces, habían también hermanos criollos, habían también hermanos españoles y hermanos también europeos que se sumaban a esa lucha. Y nada más queda como que Túpac Amaru nomás, pero ahí también obvian esa parte de la mujer, ¿no? De la dualidad, que siempre hablábamos, ¿no? Que todo es dual en la cultura andina. Entonces, esto, Manuel Belgrano, Moreno y compañía, más Castelli, ellos tenían ahí también había como una pequeña grieta, ¿no? Porque por un lado tenían los conservadores con Cornelio Saavedra, que eran terratenientes y demás, y tenían una edad también un poco, les doblaban un poco la edad, porque esto realmente a mí me gusta decir a los pibes ellos, porque eran realmente los pibes, eran jacobinos, revolucionarios. Entonces tenían otra impronta. De hecho, creo que, bueno, Castelli es el que lo apura al virrey para que se vaya. Después, cuando se escapa el virrey con todo el oro, y que lo va a correr a agarrarlo es el mismo Castelli. Bueno, para mí Castelli es un tipazo, digamos, lo mismo que Manuel Belgrano y demás, ¿no? Entonces ahí es donde de repente, bueno, estos próceres, por así decirlo, porque después también se suma San Martín, que ellos tenían, por ejemplo, San Martín, por lo que cuentan, hay un libro que hay una investigación que está haciendo Hugo Chumbita, que él está diciendo de que, por ejemplo, San Martín tiene su madre guaraní, que se llama Rosa Guarú. Entonces San Martín fue medio como secuestrado, como a la edad de 8 o 10 años, se lo lleva el padre, se lo lleva a España, y ahí, bueno, él termina siendo militar, peleando por las tropas peleando para las tropas de rey, peleando contra Napoleón, todo. Entonces, él allá leyó los libros del Inca Garcilaso de la Vega. Él era muy defensor de la cultura andina, del Inca, admiraba a los incas, San Martín. Él sufrió mucho la discriminación,
allá estando en España, porque realmente él, aparte de que tenía un coraje bárbaro, era muy inteligente, un estratega, no le permitían llegar como a un grado alto en términos militares por su color de piel. Entonces ahí él, bueno, se dio cuenta que ahí no tenía nada que hacer, que realmente todo lo que él aprendió vino y lo introdujo acá y lo puso acá. Entonces hay una anécdota linda, ¿no? Que por ejemplo, cuando tiene que hacer el cruce de los Andes, él pide permiso a los huarpes, a los puelches, creo que también tehuelches, donde hace dos parlamentos, en el cual él se presenta como diciendo yo también soy indígena, yo también soy indio, dice, ¿no? Él en sus tropas también tenía comandantes guaraníes, y ahí donde, por ejemplo, tuvieron esas reuniones y el tipo lo terminaron coronando con una vincha que usan los mapuches, bueno, ahora también los que son los mapuches, y le terminan dando un poncho blanco con un montón de signografía que lo reconocían como un lonco, como un jefe espiritual y político. Entonces, eso no es un dato menor, digamos, ¿no? Por eso cuando vos decís bien el tema de la pluma liberal, porque la pluma liberal ahí es donde nos ningunea a los originarios, a los afros, a los criollos, al gaucho, y en realidad nada, por eso, ¿no? Por eso, por ejemplo, ¿qué pasó en 1780? El descuartizamiento de Tupac Amaru. En 1880 fue la conquista del desierto, en 1980 seguíamos acá con la dictadura, ¿no? Entonces, Sarmiento, civilización y barbarie. claro, tal cual. Entonces ahí de repente el plan que ellos habían ideado en 1810, que es más, hasta 1816 y después se animan a traer un hermano de Tupac Amaru, tanto San Martín como Belgrano, porque cuando pierde Tupac Amaru, mandan a exterminar a toda su familia, no querían que quede ninguna descendencia. Entonces los mandaron caminando desde Cusco hasta Lima, hasta el puerto, y murieron muchos de los familiares, y creo que habían quedado un hijo, un hijo y un hermano, que se llama Juan Bautista Tupac Amaru, que él estuvo 40 años preso ahí en cárceles de España y de África. Entonces se enteran Belgrano y San Martín y lo mandan a traer a este personaje, a esta personalidad más que personaje, ¿no? Y entonces ellos estaban proponiendo en ese momento, porque todavía estamos hablando, no estaba conformado nada, Claro. estaba todo por hacer, eran sueños, digamos, ¿no? Entonces ahí donde pinta también la mezquindad, digamos, ¿no? Porque el sueño era hacer de vuelta esa América del Sur, digamos, ¿no? Esa patria grande, digamos, si se quiere, o Pacha Grande, o no sé, como le quieran llamar. Y entonces San Martín con Belgrano y Artigas proponían, y Güemes, proponían a este descendiente, a este hermano de Tupac Amaru como nuevamente el Inca, digamos, ¿no? Por eso también hablábamos, ¿no? De que en su principio el himno nacional hablaba mucho del Inca, que si ustedes búsquenlo por Google, el primer himno argentino, léanlo, 20 minutos duraba el himno antes, o sea, imagínense cómo lo cortaron, ¿no? Sacaron toda la parte donde hablaba del Inca y hablaba mal de los españoles, ¿no? Después también, por ejemplo, ahora se acerca el 20 de junio, el 21 de junio para nosotros es el solsticio de invierno, que es la fiesta del sol, y llama mucho la atención que justo ese día también sea el Día de la Bandera, porque justo está el día que parece el sol, digamos, ¿no? En la bandera argentina, ¿no? Eso te quería preguntar, Rumi, en relación pues te escuchaba en el programa que compartimos hace unas semanas en la otra radio, y hablaba justamente del tema del sol en la bandera de Argentina, y la verdad que para mí en este caso era una novedad negada. Así que estaría bueno que nos comentes un poco en relación al sol, a esta revelación para nosotros, nosotras que somos, bueno, colonizados también y que también nos han privado de esta historia, la otra historia, ¿no? Claro, porque acá pareciera que fue como la generación del 80 que dio las bases de esta nación y anteriormente también de la historia. Entonces ahí donde nosotros siempre decimos, ¿no? Cómo nos fueron borrando, digamos, ¿no? Claro. Porque siempre estuvimos desde las invasiones inglesas participando en contra, ¿no? De las invasiones inglesas, obviamente, acompañando lo que fue salir del yugo español, y todas las demás luchas por la independencia estuvieron todos. Entonces, pero en los libros no. Claro, Entonces, el libro no. y en esas cosas de que aporte, por ejemplo, porque ellos planteaban bueno, hoy en día es Argentina, ¿no? Pero cuando
ponen en el centro al sol, digamos, están poniendo mucho de la cultura andina, porque Claro. para nosotros el Inti es como el dador de vida, es como la madre tierra, digamos, ¿no? Pero en lo que sería en esa dualidad que siempre hablamos. Entonces no es dato menor que Belgrano y compañía pongan el sol con esa impronta de que ellos querían de vuelta, que se conforme de vuelta el Tahuantinsuyo, o reconocer el Cusco como capital, porque ahí donde también la oligarquía porteña más que nada rompe con eso, y ahí donde se quiebran esos sueños, ¿no? Ahí donde lamentablemente se rompe con ese sueño de ellos que tenían de hacer una patria grande, por así decirlo. Bien. Qué interesante lo que nos contaba Rumi en relación a lo que son las fechas patrias como Estado-Nación Argentina, ¿no? Toda la otra historia justamente, la que no conocemos, la que no nos enseñaron en la escuela, la que no nos enseñan también en las universidades, la historia invisibilizada y qué bueno tenerte aquí presente en primera persona, porque siempre, bueno, como hablábamos hace un rato, siempre cuenta la historia el blanco, por así decirlo, ¿no? Esta otra mirada colonizadora y que siempre lo que sabemos de nuestros hermanos pueblos originarios siempre es contada por Occidente, siempre es contada por científicos, ¿no? Entonces está buenísimo que esté la posibilidad de escucharte y de que la historia sea contada en primera persona. Sí, hoy son otros tiempos, son tiempos de que los que desean no tener voz empiezan a tener voz. Y bueno, también nosotros un poco investigamos estas cosas, ¿no? Nos sentamos a leer, empezamos a ver historiadores, y nada, también está el Google, y bueno, ahí aprovechamos y tenemos la suerte de rever 2 siglos de historia, mucho escrita por ellos, no sé, le hace Sarmiento con su pro y contra, digamos, ¿no? O sea, las cosas que él hablaba, que él quería una Argentina que no tenga nada que ver con los negros, con los gauchos, ni con los indios, ¿no? Era un racista, El digamos. racismo, ¿no? Claro. O sea, cómo fueron que invadieron el Paraguay, en la guerra de la Triple Alianza, cómo fue que pelearon hicieron una lucha interna contra los gauchos, contra las montoneras federales, ¿no? Contra las montoneras del Chacho y Felipe Varela, digamos, ¿no? Todo siempre anti, digamos, ¿no? Siempre Antipueblo, anti, sí. siempre fuimos la chusma, digamos, Claro. esa barbarie, digamos, ¿no? Que había que exterminar, ¿no? Entonces, él escribía, dice, a Mitre le decía, mi general, no tenga compasión de los animales, no ahorre sangre gaucha, que para lo único que sirven es para abonar la tierra. Y eso lo dicen ellos, y eso está escrito, digamos, Eso ¿no? está escrito, tal Entonces cual. esos son documentos que a nosotros nos sirven para decir, bueno, acá está, miren, así que está bien, se le puede reconocer toda la parte de la educación, que bueno, escribía muy bien, sí, perfecto, pero también tenía la otra parte, muchachos. Claro, O sea, claro. este bronce está manchado en sangre también, así como hay muchos de los otros, ¿no? Como el billete de 100 mangos y demás, ¿no? Y qué loco cómo nos han educado como Sarmiento el padre de la patria. Sí. Así que está bueno poner en crisis estos pseudos próceres impuestos históricamente, culturalmente. Así que bueno, ya en un ratito, ¿cómo estamos, Luigi, de tiempo? Ya estamos por ir al corte. Cual coloso vuelas por los cielos, desafiando toda inmensidad, entre mitos y leyendas de los incas y dioses que bajan desde el sol. Entre mitos y leyendas de los incas y dioses que bajan desde el sol. Desde el corazón americano rumbo un hermoso cielo azul, vuela el cóndor malcu boliviano al encuentro de su libertad. Vuela el cóndor malcu boliviano al encuentro de su libertad. ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva! Vivan los hermanos del pueblo latinoamericano, Ajá. vivan los pueblos partir y darle la voz aquí a la compañera, que ella ha estado viajando, no hace mucho que ha vuelto y ha estado, bueno, visitando varias provincias de aquí, de lo que es el territorio nacional argentino, ha estado en lo que es Catamarca, Tucumán, San Juan, y ha estado visitando varias comunidades originarias, ha estado visitando comunidades donde justamente está el extractivismo
minero, y bueno, ella nos va a compartir un poquito y también nos va a compartir un poquito de su experiencia en relación al movimiento feminista, la búsqueda y la lucha que están teniendo las compañeras en el movimiento feminista. Y ahí las hermanas mapuches se encontraron, digamos, con fuerza planteando el debate de la necesidad de nombrarnos plurinacionales. Y creo que fue muy hermoso lo que pasó, ¿no? Porque es un debate que prendió muy rápido en el movimiento feminista. Y yo creo que tiene que ver con esto que las feministas o los feminismos siempre decimos, que aquello que no se nombra no existe, ¿no? Por eso hace un tiempo que empezamos a hablar de todos, de todas y también de todes. ¿Por qué? Porque lo que no se nombra justamente no existe. Entonces, alguien que no es nombrado no puede reclamar sus derechos, ¿no? Entonces, lo que vienen a plantearnos las compañeras originarias es hablar de una nación, en realidad es excluir a un montón de hermanas originarias que no se sienten representadas con una idea de nación. ¿No? Bueno, un poco de esto que venimos charlando a lo largo del programa. Cuando hablamos de nación, claro, hablamos de una idea, de una identidad que está más bien asociada con lo que sucede en el territorio de Buenos Aires, o con esta idea de que Argentina es un país que fue compuesto por gente que llegó de los barcos, ¿no? Como que en nuestro país hay una historia muy larga de racismo y invisibilización de aquello que como que no encaja con lo que es el modelo europeo, ¿no? Blanco. Entonces las compañeras están planteando este debate, y es un debate que está teniendo un montón de respuestas, digamos. Somos un montón las mujeres que nos sentimos interpeladas y que entendemos la necesidad de transformar y de modificar el nombre del encuentro y empezar a nombrarnos plurinacionales. Y en eso reconocer y honrar la existencia de todas nuestras hermanas originarias, y también de aquellas mujeres afrodescendientes, de las mujeres migrantes. Bueno, vieron que el feminismo es un movimiento muy amplio, y hay como una corriente dentro del feminismo que busca abrazar todas estas diferencias, ¿no? Si bien las mujeres como colectiva muchas veces sufrimos muchas discriminaciones y opresiones, y por una cuestión histórica, social, la distribución de poder no ha quedado en muchas ocasiones en manos nuestras. No es lo mismo ser una mujer blanca de clase media que ser una mujer negra, que sea una mujer pobre, que sea una mujer migrante, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que estamos empezando a plantearnos es, el feminismo es algo hermoso porque nos invita a construir una sociedad con mayor libertad, con mayor autodeterminación, pero también, ojo al piojo, es un movimiento que a veces cae en esto que nos pasa todo el tiempo, porque estamos súper colonizadas, que es cierta mirada europea o europeizante, ¿no? De nuestras luchas. Entonces lo que estamos queriendo hacer es pensar feminismos que tengan que ver con nuestra Vía Yala, con nuestra América Latina, es decir, un feminismo situado acá, con un anclaje en el lugar en donde nacimos, existimos y somos. Y bueno, hay un montón de cosas para charlar, para discutir. Estos feminismos además son, yo las admiro mucho a las hermanas originarias, porque creo que están llevando una lucha fundamental, que es esta lucha de defensa de nuestro territorio, ¿no? Hay una consigna que a mí me gusta mucho que dice que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, y en realidad creo que tierra y mujeres somos como parte de lo mismo, ¿no? Defender la tierra es defender las mujeres, defender a las mujeres es defender a la tierra. Hace un rato el compañero acá decía que hablaba de los Pachacútec. Yo creo que estamos en un Guarmi Pachacútec, estamos en un momento en donde la humanidad está renaciendo y se está abrazando a lo femenino, y lo femenino no es solo lo de las mujeres, es, creo que, reintegrar esta dualidad, y que las mujeres podamos abrazar esos espacios de poder, y que también los varones y las masculinidades empiecen a replantearse algunas cuestiones, y que puedan también incorporar y abrazar todo su lado femenino, y que podamos reorganizar en nuestra comunidad desde un lugar que sea más armonioso, ¿no? Desde la competencia, desde la guerra, desde lo patriarcal, que ya tiene mucho tiempo y ha fracasado. Claro, ¿no? Entonces, bueno, nos invitamos a pensar algo distinto. A mí me esperanza mucho, porque creo que tiene mucho potencial revolucionario esta propuesta, que está planteando realmente algo distinto, y está diciendo, bueno, a ver, ya está, ¿no? Ya está de capitalismo, ya está de colonialismo, empecemos a pensar nuevas formas de ser y de estar en esta nuestra tierra. ¿Hacemos una zambita, Juli? ¿Querés? ¿Samba del Llanural?
Adentro. Para los insomnios de las noches largas, los malambos nacen en el salitral. Las estrellas bajan a besar la tierra. Con el santiagueño el sol siempre estará. Las estrellas bajan a besar la tierra. Con la santiagueña el sol siempre estará. Bueno, ya vamos cerrando, hermano. ¿Querés compartirnos ya las últimas palabras para cerrar este programa, hermano? Sí, bueno, agradecer a cada uno de acá de los compas. Gracias por la invitación. Y yo creo que un poco el camino es eso, ¿no? Ir por lo pluri. Como ha empezado a hacer desde el corazón de Sudamérica, lo que hoy llamamos Bolivia, este proceso de descolonización en el cual se cambia una constitución monoísta, por así decir, porque responde nada más un solo sector, y empezar a entender que esta Sudamérica o esta región del sur tiene diversas naciones, somos diversos, estamos los de los Andes, estamos los de la Patagonia, estamos los de la Amazonía, y en cada uno de esos tiene su cosmovisión y su forma de entender y ver la vida. Y a la vez estos estados republicanos, también monoístas, como por ejemplo la Argentina también, no es dato menor que por ejemplo acá en Argentina haya casi 34 naciones preexistentes al Estado argentino. Por eso es importante, en el 2010, cuando se cumplieron el bicentenario, por primera vez fue un hecho histórico que nos juntamos la mayoría de los pueblos y naciones y dijimos, tenemos que ir a la construcción de una Argentina plurinacional y multicultural. O sea, creo que ese es el camino en el cual todos podamos tener esos derechos, digamos, ¿no? De defender nuestra tierra y territorio, que es defender la soberanía, defender todo lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales para que no sean sacados, defender el agua, defender la tierra. Y las lenguas, ¿no? Y las lenguas, totalmente, ahora que estábamos hablando que es el año internacional de las lenguas, o sea, que eso es lo que nosotros también nos permite entrar en esa descolonización. Por eso en su momento saludé en el quechua, saludando, así que nada, agradecer, creo que el camino de la lucha, tenemos un montón de compañeros que nos han marcado el camino y bueno, nos toca ahora a nosotros en este siglo XXI empezar a continuar con eso, digamos, ¿no? O sea, que esto que no se pare, digamos, que al contrario, yo creo que tenemos que llegar a esto, a esa diversidad, pero en unidad. Así que eso. Gracias, hermano. Gracias, hermano, hijo del pueblo, ancestral. Un placer de tenerte aquí, hermano. Bueno, ya estamos en lo último del programón, la verdad, un programón. Vamos a tocar una cuequita. Esta es una cueca también de Ernesto Villavicencio. No, perdón, de Félix Dardo Palorma, un mendocino, compositor muy importante para la cultura cuyana y la cultura nacional latinoamericana. Así que bueno, este temita es una cueca, hablando de mi cuyo se llama. Fa mayor. Eso. Vamos a brindar, compadre, que un vinito no hace daño. Vamos a brindar, comadre, que un vinito no hace daño. Usted brinde por los suyos, yo por los que quiero tanto. Usted brinde por los suyos, yo por los que quiero tanto. Por mis tres bellos amores, esos valles sanjuaninos, en San Luis la Cayangosta, los viñedos mendocinos. En San Luis la Cayangosta,
los viñedos mendocinos. Y ya me voy para Cuyo, Mendoza, Vergel de amores, de guitarreros puntanos y sanjuaninos cantores. Tierra de amigos que añoro, si no les canto les lloro. Muchísimas gracias, y bueno. Muchísimas gracias, esto ha sido todo. Ay, ay, ay.